Buenas tardes, mi nombre es Darwin Javier Cárdenas Mendoza, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre los ilícitos tributarios en el actual Código Orgánico Tributario, clasificación de los ilícitos y distintas penas sujetas. Entre ellos tenemos los siguientes puntos: los ilícitos tributarios, cómo se clasifican, también hablamos de las infracciones tributarias, sanciones tributarias y cuándo son circunstancias atenuantes y cuándo son circunstancias agravantes. Dando una pequeña introducción en este contenido, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se encuentra en el capítulo 2 del régimen fiscal monetario, sección segunda, nos hace referencia al sistema tributario en los artículos 316 y 317. ¿Sí? Al ser la máxima ley, de allí procede la potestad tributaria que los órganos ejercen bajo el dominio de un orden jurídico, atribuido o preestablecido, siendo el Estado la organización jurídica política de la sociedad. Los tributos forman parte de la economía del Estado venezolano, ya que los mismos son prestaciones de dinero que solicita el Estado y que el Estado los exige a través de una ley, con el propósito de cubrir los gastos públicos y los gastos que realiza el gobierno a través de inversiones públicas, por lo que el aumento en el mismo producirá un incremento, ¿sí?, en la renta nacional, y en caso de una reducción tendrá un efecto contrario. En el Código Orgánico Tributario encontramos todo lo relacionado con los ilícitos tributarios. A continuación procedo a leer el artículo 316 y 317. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas, según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Artículo 317. No podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse excepciones y rebajas ni otra forma de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas, se establecerá el doble de la pena. Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en 60 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional, en los casos previstos por la Constitución. La Administración Tributaria Nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad será designada por el presidente o presidenta de la República de conformidad con las normas previstas en la ley. Bien, como primer punto tenemos los ilícitos tributarios. ¿Sí? Según el artículo 81, constituye un ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de la norma tributaria. Los ilícitos se clasifican en ilícitos formales, materiales y penales, ¿sí?, que están establecidos los formales en el capítulo 2 del artículo 99, los materiales se encuentran establecidos en el capítulo 3, artículo 109, y los penales en el capítulo 4, artículo 118. Las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos y sanciones adicionales establecidas en este código. ¿Sí? El incumplimiento de los ilícitos formales. Los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes, según el artículo 99. Inscribirse en los registros exigidos por la norma. Emitir, entregar o exigir comprobantes y conservar factura. Tercero, llevar libros o registros contables o especiales. Tenemos otro punto que es presentar declaraciones y comunicaciones. Otro punto, permitir el control de la administración tributaria. Y por último, acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en el uso de sus facultades. ¿Sí? El ilícito materiales. El incumplimiento de los deberes materiales
está establecido en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario. Los ilícitos tributarios materiales tenemos el retraso u omisión en el pago de tributos o porciones, el retraso u omisión en el pago de anticipos. Tenemos el incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Tenemos la obtención de devoluciones indebidas. Por último, comercializar o expender en el territorio nacional especies gravadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo en el régimen aduanero territorial que corresponda. Debemos tener en cuenta que la responsabilidad penal tributaria para el contribuyente responsable y sustituto se basa en el artículo 84 del Código Orgánico Tributario, que dice que la responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, salvo las excepciones contempladas en este código. Tenemos los ilícitos penales. Hay una consecuencia que está atribuida en el artículo 90 del Código Orgánico Tributario, que nos habla de la prisión, de multa, el comiso o destrucción de los efectos materiales, clausura temporal o del establecimiento o áreas del mismo, la inhabilitación para el ejercicio de oficio y profesiones. Tenemos las infracciones tributarias. Las infracciones tributarias, toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente título o en otras leyes o decretos legislativos. Tenemos las sanciones tributarias, que nos habla de una resolución administrativa que emite un órgano de administración tributaria en el que se declara que una persona, en este caso física o jurídica, que es contribuyente ha cometido una infracción, como entre paréntesis, que como veremos debe estar expresamente tipificada por la ley. Otro punto que tenemos es el que nos ilustra el artículo 95, cuando las circunstancias son atenuantes, ¿verdad? Cuando hay grado de instrucción del infractor, cuando la conducta que el autor asuma en el esclarecimiento, cuando haya prestación de la declaración y pago de la deuda para realizar el crédito humanitario. Otro punto es el cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción. ¿Sí? Otro punto es las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales previstas por esta ley. Bien, como último punto tenemos el artículo 96, cuando son circunstancias agravantes. Cuando son circunstancias agravantes, el código bien claro nos indica, ¿sí? Cuando hay reincidencia, cuando hay cuantía en perjuicio fiscal, cuando hay la obstrucción del ejercicio de las facultades de la fiscalización de la administración tributaria. Todo esto contemplado en el artículo 95-96 del Código Orgánico Tributario. Es todo, muchísimas gracias.